Muchachones, ¿cómo están? Mi nombre es Gilbert Germán Candelo. Vamos a hablar hoy de código rojo. Bueno, entonces lo primero que vamos a hacer es definir el código rojo. ¿Qué es el código rojo? Son una serie de pasos, un esquema, una estructura ordenada, un protocolo que deben seguir los profesionales de la salud que atienden mujeres embarazadas durante el embarazo y durante el parto. ¿Cuándo? Un protocolo que se debe seguir ¿cuándo? Pues cuando las mujeres tengan hemorragia obstétrica. ¿Qué es la hemorragia obstétrica? Bueno, es una hemorragia que se presenta durante el embarazo o durante el posparto, pero ahorita vamos a definir pues los parámetros exactos para decir que una hemorragia se considera hemorragia obstétrica. ¿Por qué? Porque lo que nos preocupa no es que la mujer esté sangrando, o sea, que sangre por sangrar, porque incluso las mujeres durante el parto pues van a sangrar. Lo que nos preocupa es que el sangrado sea de tal nivel que comprometa la salud de la madre y antes del parto, pues que comprometa la salud del niño. Listo, el producto de la concepción. Entonces, vamos a definir ahorita qué parámetros exactamente nosotros consideramos como hemorragia obstétrica que pueda atentar contra la vida del producto de la concepción y de la madre. Ahora, ese protocolo le debe permitir al equipo, a este equipo asistencial, que trabajar de manera ordenada y coordinada. ¿Qué significa? Que cada persona del equipo que vayan a atender a esta paciente que tiene una hemorragia debe saber qué va a hacer, cómo lo va a hacer y en qué momento lo va a hacer. ¿Listo? No puede ser un poco de gente ahí trabajando de forma arbitraria, haciendo lo que quieran, como quieran, porque eso en vez de llevar a un beneficio, lo que nos va a causar es más perjuicio. ¿Listo? Ahora, que este protocolo pueda ser replicado. ¿Replicado qué significa? Pues que lo vamos a poder hacer en otras pacientes en cualquier momento, otra paciente pues que tenga hemorragia obstétrica en otras instituciones y en otros lugares. Y que el objetivo de este protocolo sea disminuir la morbimortalidad. Para esto lo hacemos, disminuir la morbimortalidad. ¿Por qué? Porque esta hemorragia obstétrica, lo que decimos, este sangrado, lo que nos preocupa es que nos genera una hipovolemia tal que lleva a la paciente a un shock y que ese shock pues pueda llevar a la muerte de la paciente. Esa es la preocupación. Entonces, eso es lo que nosotros queremos disminuir. ¿Listo? Ahora, aquí vamos a considerar exactamente, entonces, de acuerdo a eso que les acabo de decir, vamos a considerar como hemorragia obstétrica. Entonces, estos 5 parámetros. Si el sangrado en el posparto es mayor de 500 mililitros o si después de una cesárea es mayor de 1000 mililitros. Ahora, debemos tener en cuenta que el sangrado puede ser menor. Si el sangrado es menor y hay signos de choque, también lo consideramos una hemorragia obstétrica, pues un sangrado que nos puede llevar a la mujer a la muerte. ¿Sí? Otro parámetro, y el sangrado sea mayor de 150 mililitros por minuto. Estamos hablando de que cualquiera de estos, ¿no? Sangrado mayor de 150 mililitros por minuto. Si nosotros nos ponemos a pensar, digamos, si una mujer sangra 150 mililitros por minuto, en 10 minutos habría sangrado 1500 mililitros. Y en 20 minutos habría sangrado 3000 mililitros. ¿Listo? 3000 mililitros en una mujer embarazada es la mitad de su volumen sanguíneo. Porque nosotros sabemos, si hablamos de una mujer que no está embarazada, digamos que más o menos una mujer de 70 kilos, más o menos tendría 4,5 litros, de 4,5 a 5 litros de sangre. Pero una mujer embarazada tiene más o menos 6 litros o más. ¿Listo? 6 litros como mínimo. Tiene ya cuando llega pues a la etapa cuando llega al parto. Entonces sería el 50% del volumen. O sea que si una mujer empieza a perder 150 mililitros por minuto, en 20 minutos va a perder el 50% de su volumen. ¿Listo? Otro parámetro, que hay un descenso del hematocrito mayor o igual al 10%. Y lo otro, pues lo más trágico, es que haya perdido todo su volumen sanguíneo en 24 horas. ¿Listo? Ahora, estos parámetros a veces son difíciles de medir, pero pues vamos a ver más adelante unas características clínicas que nos van a orientar para nosotros decir, bueno, sí, la paciente está en peligro y debemos actuar ya, debemos activar el código rojo. Ahora, ¿cuál es la morbimortalidad? O sea, ¿cuál es la morbimortalidad o la mortalidad pues que nos causa esta hemorragia obstétrica? Entonces, normalmente no, lo ideal es que no hubieran muertes maternas, pero digamos, en nuestro país la mortalidad materna es de 400 por cada 100.000 nacidos vivos. Y de esos 400 por cada 100.000, el 25% son por hemorragia obstétrica. El 25%, o sea, de estas 400 mujeres que se están muriendo por cada 100.000 nacidos vivos, 100 son por hemorragia obstétrica. ¿Listo? Es un porcentaje alto. Y esta es la primera o la segunda, o en países desarrollados puede ser hasta la tercera. O sea, siempre está entre las 3 primeras causas de muerte materna. Siempre.
en la mayoría de los países, incluyendo los países desarrollados, está entre las tres primeras causas de muerte materna. ¿Listo? Entonces debemos considerarlo. Por eso es tan importante tener este protocolo. Ahora, ¿qué es lo que pasa aquí? Uno dice, bueno, pero es que cada persona podría manejarla, cada profesional, pues que la maneje de acuerdo a sus conocimientos. No, pero es importante el protocolo porque muchas veces, muchas de estas mujeres que se mueren, su muerte se podría haber evitado. O sea, se podría haber hecho una buena prevención, como lo vamos a ver más adelante, o muchas mujeres se mueren porque no se detecta la hemorragia a tiempo. No se detecta la hemorragia que la puede llevar a hipovolemia a tiempo. Segundo, no se inicia el tratamiento con cristaloides o con líquidos, pues de manera adecuada, con líquidos o con sangre, cuando tocan. Y tercero, no se empieza el manejo quirúrgico a tiempo, cuando toca. Entonces, por eso es necesario tener un protocolo para que todo el mundo sepa qué se debe hacer y en qué momento se debe hacer. Y con eso evitaríamos muchas de estas 100 muertes por cada 100.000 nacidos vivos, que se producen pues por hemorragia obstétrica. ¿Listo? O sea que el código rojo es increíblemente importante. Bueno, esta tablita resume las principales causas de hemorragia postparto. Entonces tenemos, estas son las famosísimas 4T. Entonces la primera T es de tono, que es la atonía uterina, que son el 70%, o sea que la principal causa de hemorragia postparto, o sea la etiología, es por esto, por atonía uterina. Listo, la otra T es trauma, que son las lesiones en el canal del parto, tejido, que hace referencia pues a que haya retención de tejidos, y trombina, pues que hace referencia a las alteraciones de la coagulación. Entonces aquí esta tabla es muy bonita, esta tabla es nosotros la tomamos de la guía de hemorragia posparto, pues de la Bogotá Humana, pero ellos a su vez la toman de la guía del CLAP, del Centro Latinoamericano de Perinatología. Pero pues pusimos esta porque está más organizada, más bonita. Listo, bueno, entonces aquí ustedes ven las tres columnas, está la etiología, las causas, los factores de riesgo. Entonces, estos factores de riesgo que están aquí son cosas que aumentan la probabilidad de que, pues de tener esta causa. ¿Sí? Por ejemplo, gestación múltiple, polidamnios, macrosomía, son cosas que van a generar, que aumentan la probabilidad pues, de que tenga la paciente una sobredistensión uterina y esa sobredistensión uterina lleve a atonía uterina y la atonía uterina pues que lleve a la hemorragia postparto. ¿Listo? Entonces no me voy a detener en cada causa de esta, ya le toca a ustedes mirarla, qué es acretismo, qué es síndrome GEL, qué es preeclampsia, porque pues cada cosa de esta sería pues como un tema aparte, ¿listo? No solamente que analicen la tabla, que la miren bien y no olvidarse que aquí estamos hablando de las causas de hemorragia postparto, pero cuando hablamos de hemorragia obstétrica pues también nos referimos a las causas anteparto, digámoslo así, que serían las de la primera mitad de la gestación, que son el aborto pues y todos sus derivados, el embarazo ectópico y la enfermedad trofoblástica gestacional. Y cuando hablamos de la segunda mitad de las hemorragias de la segunda mitad de la gestación, pues estamos hablando de la placenta previa, estamos hablando de la ruptura uterina, estamos hablando pues del abrupto de placenta. ¿Listo? Bueno, y lo otro es que, ¿por qué es importante tener esto presente, este cuadro? Primero, pues por el tratamiento, porque al final vamos a ver que obviamente hay que tratar siempre la causa. En salud siempre tenemos que tratar la causa. Y segundo, porque estas mujeres que tengan estos factores de riesgo no pueden llegar a tener el parto en un hospital que no haya banco de sangre. ¿Listo? No pueden llegar al final del embarazo en un hospital que no tenga banco de sangre. Esto es re importante y este mensaje pues no se nos puede olvidar. ¿Listo? Por eso debemos tener en cuenta siempre todos estos factores de riesgo. Vamos a ver la fisiopatología. Ahora, cuando hablamos de la fisiopatología, no estamos hablando de la fisiopatología de cada una de las entidades que vimos en la diapositiva anterior, porque cada una de esas entidades es un mundo aparte. Es decir, si yo voy a hablar de embarazo ectópico, es un mundo aparte, el aborto, la atonía uterina, bueno, en fin, la cosa es un mundo. Aquí lo que vamos a hablar es la fisiopatología de lo que nos va a matar a la paciente, o sea, de en lo que se unen todas estas entidades. Estas entidades se unen en qué causan hemorragia y la hemorragia nos va a llevar al shock. Entonces nosotros vamos a hablar de la fisiopatología, de cómo llevamos, cómo esa hemorragia nos lleva al shock. ¿Listo? Y esto nos va a ayudar a entender pues la clasificación que vamos a ver más adelante. Ok, bueno, entonces, primero tenemos nuestra paciente ya con hemorragia. Entonces, esa hemorragia nos va a llevar aquí, a que disminuya el volumen sanguíneo central, obviamente, disminuye el volumen sanguíneo central y va a disminuir el retorno venoso. Entonces, vámonos por aquí primero. Disminuye el volumen sanguíneo central. Si disminuye el volumen sanguíneo central, va a disminuir el volumen en las aurículas y va a disminuir el volumen en los ventrículos. Y eso va a llevar, ustedes saben, bueno, no sé si sepan, pero digamos hay unos receptores que son receptores, que nosotros llamamos varoreceptores porque son receptores de presión.
Generalmente nosotros decimos varoreceptores, así en general, pero hay varoreceptores de alta presión y hay varoreceptores de baja presión. ¿Qué es lo que detecta cada uno? Los varoreceptores de alta presión lo que detectan específicamente es la presión arterial. ¿Listo? La presión arterial. Y los varoreceptores de baja presión lo que detectan es el volumen, los cambios de volumen principalmente. ¿Dónde están estos varoreceptores de alta presión? Principalmente en el callado aórtico, seno carotidio, también están en otras arterias, pero principalmente en esas. Y estos varoreceptores de baja presión los encontramos principalmente en los ventrículos y las aurículas. ¿Listo? Bueno, normalmente lo que pasa aquí es, aquí les explico este detallito rapidito. Estos varoreceptores se activan cuando la presión sube. Cuando la presión sube, se activa, empiezan a disparar. Ellos van a enviar unas señales al sistema nervioso central para activar unos mecanismos para bajar la presión. En nuestro caso, lo que va a pasar que es que estos varoreceptores, por la bajada de estas cosas que vamos a ver aquí, dejan de disparar y se van a activar unos mecanismos para tratar de subir la presión. ¿Listo? Para que entendamos pues ese detallito ahí. Bueno, listo. Entonces, al bajar el volumen auricular, pues estos varoreceptores, que son los que detectan pues estos cambios de volumen, van a activar unos mecanismos pues que van a tratar de aumentar la presión, o sea, para compensar lo que está pasando. ¿Listo? Bueno, esto por este lado. Por este lado de acá, ¿qué ocurre? Tenemos disminución del retorno venoso. El retorno venoso pues es la cantidad de sangre que llega por las venas hacia la aurícula derecha. En el caso pues del corazón derecho, del lado derecho pues del corazón. Listo, entonces disminuye el retorno venoso. Nosotros ya sabemos que el retorno venoso es uno de los principales indicadores de la precarga y de la precarga depende del volumen sistólico. ¿Listo? A menor precarga, menor volumen sistólico. Entonces, ¿qué es el volumen sistólico? Es el volumen de sangre que el corazón eyecta en un latido, en un latido. ¿Listo? Volumen sistólico. Ahora, cuando disminuye ese volumen sistólico, esa disminución del volumen sistólico va a llevar a que disminuya que el gasto cardíaco. ¿Qué es el gasto cardíaco? Es el volumen de sangre que el corazón eyecta en un minuto. Ya sabemos que el gasto cardíaco depende de quién, del volumen sistólico y de la frecuencia cardíaca. ¿Listo? Ahora, esa bajada del gasto cardíaco va a llevar a que disminuya la presión arterial. ¿Por qué? Porque la presión arterial depende del gasto cardíaco y de la resistencia vascular periférica. ¿Sí ven? Entonces una cadena disminuye esto, esto lleva a que disminuya esto a que disminuya esto a que disminuya esto. Cuando disminuye la presión arterial, pues va a pasar lo que les decía con estos varoreceptores que van a activar pues la respuesta que va a llevar o va a tratar pues de aumentar la presión. Ahora listo, esta disminución de la presión arterial va a llevar a que haya una disminución de la perfusión de los tejidos y esa disminución de la perfusión de los tejidos pues va a llevar a que llegue menos oxígeno a los tejidos obviamente. Eso va a llevar pues a que se produzca más, digamos, glicólisis anaerobia, etcétera. Se producen ácidos orgánicos que van a llevar a que disminuya pues el pH. Pero además de eso también va a llevar a que haya un aumento en la concentración de CO2 en los tejidos, o un aumento en la presión de CO2. Y como ustedes saben, cuando aumenta la presión de CO2, el CO2 no es un ácido, pero actúa como si lo fuera. Esto por una serie de mecanismos va a llevar a que aumente la concentración de hidrogeniones. Y ese aumento de la concentración de hidrogeniones pues me va a disminuir el pH. Y al disminuirse el pH me van a activar unos quimioreceptores periféricos que también se encuentran pues en el callado aórtico y en el seno carotidio, en otras partes también, pero principalmente en otros sitios, y unos quimioreceptores centrales que se encuentran principalmente pues en el bulbo, en el tronco encefálico. ¿Listo? Bueno, todo esto, estos varoreceptores y estos quimioreceptores, ¿a qué me van a llevar? A que se me active una respuesta simpática. ¿Sí? Una respuesta simpática. O sea, se me activa el sistema nervioso simpático. Sistema nervioso simpático ya sabemos que libera adrenalina y noradrenalina. ¿Y esto me va a llevar a qué? A una serie de efectos. Entonces, los que tenemos aquí, primero, aumento de la frecuencia cardíaca y aumento de la contractilidad. ¿Esto para qué? Para tratar de aumentar el gasto cardíaco. Acuérdense que el gasto cardíaco acá no disminuyó, está disminuido porque disminuyó el volumen sistólico. Entonces nosotros tenemos que tratar de aumentar, de activar otros mecanismos, digamos, para tratar de subir este gasto cardíaco. ¿Y cuál es el principal mecanismo? Pues aumento de la frecuencia cardíaca. Por eso nosotros vemos en los pacientes que tienen hipovolemia y que van entrando a shock, pues vamos a ver qué. Aumento de la frecuencia cardíaca es un mecanismo compensatorio. ¿Para qué? Pues para tratar de aumentar el gasto cardíaco y eso me lleva a qué? Aumentar la presión arterial. ¿Listo? ¿Qué es lo que queremos? Aumentar la presión arterial. Listo, bueno, eso por un lado. Por otro lado, bueno, el aumento de la contractilidad, también si yo contraigo el corazón con más fuerza, pues ¿qué pasa? Que la sangre que está llegando al ventrículo, pues va a salir más. Acuérdense que siempre que el corazón se contrae, un volumen de sangre sale, que es el volumen sistólico, y otro volumen se queda como volumen residual. Entonces lo que tratamos de hacer es disminuir ese volumen residual y que no se nos quede nada en el corazón, sino que todo salga.
para tratar de aumentar, de compensar pues esta disminución del volumen sistólico aquí. Listo, y eso en últimas pues llevar a que aumente la presión arterial para compensar pues esta disminución. Segundo, va a haber constricción arteriolar, o sea, vasoconstricción. Esa vasoconstricción a qué me va a llevar? A que aumente la resistencia periférica y la resistencia periférica, si aumenta, pues me lleva a que aumente la presión. Eso es lo que les decía, que la presión arterial depende de estas dos cosas, del gasto cardíaco y la resistencia vascular periférica. Bueno, y esto también me va a llevar a que pues el paciente se ponga pálido, ¿no? Se ponga pálido, frío y eso. ¿Listo? Porque pues hay vasoconstricción y disminuye la llegada de sangre. Esta constricción arteriolar generalmente ocurre en el tejido esplácnico, ¿no? En la piel, en el intestino, digamos, en los tejidos que uno no necesita pues en ese momento. En el momento que usted tiene un sangrado, usted no necesita que le llegue sangre a la piel, ni que le llegue sangre al sistema urinario, ni que le llegue sangre pues al intestino, ni nada de eso. Listo, también va a haber constricción venosa. Esto es re importante. ¿Por qué? Porque ustedes saben que las venas son vasos de capacitancia, es decir, en las venas siempre hay un volumen de sangre. Entonces, lo que estamos haciendo es que principalmente lo que hacemos es que ese volumen de sangre retorne al corazón. ¿Listo? Que ese volumen de sangre retorne al corazón. Y además de eso, bueno, y también aumenta la resistencia periférica total, pues y eso. Y además de eso, esa actividad simpática va a hacer que se libere una sustancia del riñón que es la renina, una hormona, la renina. Cuando se libera renina, pues se activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona, que en última termina en aumentar la concentración. Pues para no explicarles todo este sistema, pues terminamos en la producción de angiotensina 2 y esa angiotensina 2 pues me va a producir vasoconstricción, ¿listo? Arteriolar y venosa. Y eso pues me va a llevar a lo que ya dijimos. Aparte de eso, esa angiotensina 2 me va a estimular la producción de una hormona que es la aldosterona. ¿Listo? Esta imagen está muy completa, solamente le faltó este pedacito pues de lo que ocurre en el riñón. Es importante. ¿Qué es lo que pasa? Que va a haber oliguria. ¿Oliguria qué es? Una disminución en la diuresis. ¿Listo? Disminución en la diuresis en estos pacientes. ¿Por qué? Pues por varias razones. Primero, porque esta constricción arteriolar pues disminuye el flujo sanguíneo al riñón y eso pues disminuye la presión hidrostática y disminuye la filtración. Entonces, si hay menor filtración, pues hay menor producción de orina. Y además de eso, porque esta angiotensina, al estimularme la producción de aldosterona, si ustedes recuerdan, la aldosterona es una hormona, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es? La aldosterona lo que hace es estimular la reabsorción de sodio en el riñón. Entonces, al reabsorberse sodio en el riñón, se reabsorbe agua y al reabsorberse agua, pues va a producir el riñón menos orina. ¿Por qué es importante eso? Pues por lo que queremos es que, tras de que esta señora está perdiendo sangre, entonces no queremos que el riñón nos bote líquido. Queremos que todo el líquido se nos quede para tratar de controlar esta disminución del volumen sistólico, pues la bajada de la volemia y eso. Entonces lo que tratamos de que el riñón no bote líquido, todo el líquido que se nos retenga. ¿Listo? Eso lo hacemos con la angiotensina 2, gracias a la angiotensina 2, que estimula la producción de aldosterona. La aldosterona se produce en la glándula suprarrenal. ¿Listo? Y otra cosa también es que en el sistema nervioso central se produce otra hormonita que es la ADH. La ADH es la hormona antidiurética. No se olviden que ella se almacena en la neurohipófisis, la parte posterior. Se produce en el hipotálamo, pero se almacena en la neurohipófisis. Entonces, esa hormona se libera también, viene también al riñón y lo que hace es estimular la reabsorción de agua. ¿Listo? Reabsorción de agua. Entonces, bueno, todo eso me va a llevar a la oliguria. Y pues obviamente si esto no se controla, pues todo esto, toda esta hipoxia, esta disminución de la perfusión de los tejidos, esta disminución de la volemia, todo eso, pues va a llevar a que llegue poca sangre al sistema nervioso central, a que llegue poco oxígeno y pues eso nos va a llevar a la pérdida de la conciencia pues en los pacientes. Listo, entonces, todo eso que vimos en la diapositiva anterior, esa fisiopatología, pues nos explica muchas de las cosas que ocurren o que tenemos en cuenta pues para la clasificación. ¿Listo? Cuando nosotros hablamos de la clasificación del shock, nosotros, digamos, todo el mundo se basa, o digamos, la fuente principal es el artículo de Peter Baskett, que es el clásico, el artículo pues de 1990, la clasificación del shock y tal. Ahora, la tabla que nosotros estamos colocando aquí no es la de Peter Baskett, sino la de la revista colombiana de obstetricia y ginecología. ¿Por qué? ¿Por qué esta? Porque hay que tener unas consideraciones en cuenta. Digamos, esa tabla de Baskett es para los pacientes, es para el manejo del trauma. ¿Listo? En la mujer embarazada hay unas cositas que cambian. ¿Ya? Entonces, ¿qué cositas cambian? Primero, en cuanto a la pérdida de volumen. Aquí estamos hablando de para una mujer embarazada de 50 a 70 kilos. En cuanto a la pérdida de volumen, si ustedes miran el artículo de Baskett, van a ver que, bueno, los porcentajes, aquí los porcentajes cambian. ¿Por qué los porcentajes cambian? Si ustedes miran los volúmenes, si revisan el artículo, primero van a ver que el grado de shock lo clasifican en 1, pues 2, 3, 4. ¿Listo? Segundo, van a ver aquí en la pérdida de volumen,
Eso ustedes lo tienen que, ya ustedes a cada uno le toca poder revisarlo, aprendérselo, jugar con esto, bueno, en fin. ¿Listo? Bueno, entonces, ustedes van a ver la clasificación que les va a decir. Ah, bueno, el grado uno, el choque grado uno, es cuando hay una pérdida menor del 15%. Pero si ustedes miran el volumen que les va a colocar menor del 15%, pues él lo coloca menor de 750 mililitros. ¿Por qué menor de 750 mililitros? Pues porque estamos hablando de un paciente normal de 70 kilos, tiene un volumen de 5 litros, lo que decíamos. Entonces, 10% serían 500, 15% serían 750 mililitros. ¿Listo? Pero para nosotros, para nuestra mujer embarazada, el 15% ya no son 500 mililitros, son 1000 mililitros. ¿Listo? Entonces aquí sería menor del 15%, sería menor de 1000 mililitros. ¿Listo? Y así sucesivamente. Entonces, si nosotros ya hablamos de 1000 a 1500, si ustedes ven el artículo de Vázquez, les va a decir de 800 a 1500, y él le coloca del 15 al 30. Ya para nosotros, 1500 mililitros no es 30%, sino que es 25%. ¿Listo? ¿Por qué? Porque la mujer embarazada tiene 6000 mililitros, lo que decíamos, o 6 litros. ¿Listo? Entonces van a ver una variación. Lo que el mensaje que les quiero dejar es que hay una pequeña variación en estos valores. Si revisan pues el artículo clásico pues de la clasificación del choque en el trauma. ¿Listo? ¿Por qué se da esta variación? Pues por lo que le estoy diciendo que la mujer, ese artículo se basa en un paciente de 70 kilos que tiene 5 litros de volumen y aquí estamos hablando de una mujer embarazada que tiene 6 litros de volumen. ¿Listo? Bueno. ¿Qué otra diferencia vamos a encontrar? Que en el artículo de básquet, ustedes van a ver, o cuando hablamos de trauma en general, ustedes van a ver que se toman más parámetros, no solamente estos 4 parámetros que estamos tomando aquí, sino que se toma más, se toma la diuresis, se toma la presión arterial sistólica, la presión arterial diastólica. La revista colombiana de obstetricia y ginecología recomienda tomar estos 4 y recomienda tomar en este orden que están aquí. Primero el sensorio y la perfusión. ¿Por qué? Porque en la mujer embarazada, de acuerdo a los estudios, lo que se ha visto es que estos dos son los parámetros que se afectan primero y que estos parámetros de acá se afectan de forma más tardía. Entonces, si nosotros esperamos a que esto se altere, ¿qué va a pasar? Podemos detectar o hacer el diagnóstico del shock en la paciente tardíamente y iniciamos el tratamiento tardíamente y por eso nos complica más a la paciente. ¿Listo? Entonces vamos a tomarlos en cuenta así, en este orden. Primero el sensorio, la perfusión, luego el pulso y la presión arterial. Listo. ¿Qué otra cosa vamos a tener en cuenta? Que siempre vamos a tomar el parámetro mayor. Es decir, si yo tengo una paciente que tiene la presión arterial en 95, digamos el pulso, perdón, en 95 y la presión arterial en 90. Ah, pero la paciente está agitada, está pálida, fría y sudorosa, o digamos está letárgica y tiene palidez, fría, sudoración y esto, entonces yo lo considero como un shock severo. No la voy a clasificar en shock leve. ¿Listo? Yo siempre me voy a fijar en los parámetros que me clasifiquen a la paciente dentro del grado de shock mayor. ¿Listo? Entonces vamos a tener en cuenta eso. Lo demás es de ustedes aprendérselo. Mire que todos estos parámetros que están aquí, fisiopatológicamente ya explicamos por qué se afectan, ¿no? Por qué se afecta la perfusión, por qué el pulso aumenta. Sí, mire que el pulso no disminuye, sino que aumenta. ¿Esto aumenta por qué? Pues por un mecanismo compensatorio. La presión arterial disminuye pues porque está bajando por la disminución de la volemia. Este aumento del pulso lo que trata es de mantener la presión arterial. Pero si la volemia, si la pérdida de volumen es muy grande, pues no se puede mantener la presión arterial, obviamente. La presión arterial va a seguir bajando y va a seguir bajando. ¿Listo? Ya lo que les queda a ustedes es mirar esta tabla, jugar con ella, aprenderse los parámetros y tal. No tiene sentido pues de que me tenga explicación. Solamente quería hacerle esas aclaraciones para que sepan. Eso es lo que recomienda la revista colombiana de ginecología y obstetricia. Listo. Ahora, en cuanto al tratamiento, entonces, ¿qué vamos a hacer en cuanto al tratamiento? Lo primero, ¿cuándo vamos a tratar a la paciente? Pues vamos a tratarla cuando tenga una pérdida mayor de 1000. Mayor de 1000. Es decir, si una paciente tiene una pérdida mayor o igual a 1000, ahí empezamos tratamiento, independiente de que tenga síntomas o no. Ahora, si es menor de 1000 con síntomas, pues también la tratamos. ¿Por qué 1000? Si nosotros allá dijimos, mire que nosotros acá empezamos a hablar de grado 1 cuando desde 500. ¿Listo? Desde 500. Entonces, ¿por qué decimos, por qué no tratamos a la paciente si tiene una pérdida de 700? No, la vamos a tratar cuando la pérdida sea de 1000. ¿Por qué? Porque lo que se ha visto es que las pérdidas de volumen de 1000 en adelante son las que comprometen la vida de la paciente. Pérdidas por debajo de 1000 no comprometen tanto la vida de la paciente, a menos de que ya haya signos de shock, obviamente, ¿no? Entonces ahí vamos a tratarla, cuando digo tratarla es que vamos a activar el código rojo, ¿no? Igual hay que tratarla si la paciente tiene un sangrado, hay que ver la causa, bueno, hay que parar el sangrado, etcétera.
Pero digamos, vamos a activar el código rojo, o sea, todas estas maniobras de reanimación, que si la paciente tiene una hemorragia mayor o igual a 1000 mililitros, de acuerdo a lo que hemos visto. Entonces, ¿qué hacemos? Activamos el código rojo. Ahora, cuando yo digo activamos el código rojo, entonces debo tener en cuenta varias cosas. ¿Quién lo activa? ¿Cómo se activa? ¿Y qué significa que se active? Entonces, la pregunta es, ¿quién lo activa? ¿Quién va a activar el código rojo? El código rojo lo activa la primera persona que entre en contacto con la paciente, es decir, la primera persona que vea a la paciente sangrando y que haga la evaluación pues con lo que vimos anteriormente, con los cuatro signos pues que vimos anteriormente, esa persona es la que tiene que activar el código rojo. ¿Listo? ¿Por qué? No podemos perder tiempo y que no, que yo voy a llamar a otra persona para que sea la otra. No, yo lo activo. ¿Por qué? Pues porque el porcentaje de supervivencia va a depender del tiempo que transcurra. ¿Listo? El porcentaje de supervivencia va a depender del tiempo que transcurra. Entre más tiempo transcurra, menor es el porcentaje de supervivencia. Entonces, por eso nosotros debemos actuar rápido. Listo, primero eso. Segundo, ¿cómo lo activo? Ah, bueno, eso depende de cada institución. Cada institución debe tener un protocolo de activación del código rojo. La idea sería, lo que se recomienda que es, pues que sea por altavoz. ¿Listo? Que sea por altavoz para yo no tener que hacer, porque cuando yo activo el código rojo, lo que voy a activar es un equipo de personas y un equipo de cosas que vamos a ver que tienen que estar ahí pendientes para tratar a la paciente. ¿Listo? Entonces yo no voy a llamar, yo no puedo estar llamando a persona por persona para que vengan a ayudarme, sino que debo de una forma rápida que todo el equipo, las personas implicadas, pues sepan que hay una paciente que tiene una hemorragia obstétrica importante. ¿Listo? Entonces generalmente lo que se recomienda pues que sea por altavoz, pero pues eso ya depende de cada institución. Ahora, cuando decimos entonces que vamos a activar el código rojo, ¿esto qué significa? Pues que lo que se activa aquí es un grupo de personas, un equipo de personas, que se recomienda pues que sean mínimo 4, que van a cumplir cada una función que ya ha sido establecida, funciones preestablecidas. Es decir, que si usted llega a su turno y usted hace parte de este equipo, usted ya tiene que saber cuál es la función que le toca. ¿Listo? Eso ya debe estar preestablecido. De todas formas, hay un coordinador que debe estar, pues, digamos, que es la cabeza del equipo, que generalmente pues, debe ser un médico general o un ginecobstetra o la persona que más experiencia y entrenamiento tenga pues en esta cuestión, que se encarga pues de coordinar los otros tres. ¿Listo? Pero se supone que cada persona ya debe saber, una vez llegue a su turno, debe saber qué función le toca si hace parte pues de este equipo. Y lo otro es que se va a alertar aquí al laboratorio, al banco de sangre. ¿Por qué? Pues porque tenemos que hacer unos exámenes primero, vamos a tener que hacer unos exámenes que ahorita los vamos a mencionar, y el banco de sangre porque probablemente pues esta mujer requiera transfusión. ¿Listo? Que también lo vamos a mencionar ahorita en qué caso. El transporte pues es la ambulancia, porque probablemente si estamos en un servicio de baja complejidad, pues la mujer probablemente va a tocar remitirla. ¿Listo? Entonces la ambulancia, si está la ambulancia en la institución, no se puede mover mientras pase esto. La ambulancia tiene que quedarse ahí. Si la ambulancia no está en la institución, pues hay que llamar al servicio pues, de traslados, de referencia, pues para avisar que hay un código rojo. ¿Listo? Y pues obviamente el mensajero es re importante. ¿Listo? Para que pues todas las cosas que hay que hacer, enviar las muestras al laboratorio y tal, entonces sea más rápido. ¿Listo? Que no tengamos que estar corriendo con esto. Listo, entonces activamos el código rojo. Listo, esto lo tenemos que hacer al momento, al instante, tiempo cero. Activamos el código rojo, listo. Ahora, en los primeros 20 minutos, ¿qué tenemos que hacer? Mire que aquí el porcentaje de supervivencia ya disminuyó a 60%. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Estabilizar a la paciente y decidir. Bueno, después de estabilizarla, bueno, ahora sí, ¿qué vamos a hacer? Entonces, cuando llego a estabilizar a la paciente, ¿qué es? Lo primero vamos a suministrarle oxígeno. ¿Cómo vamos a suministrar el oxígeno? Como lo que tenga usted en su institución. Ah, que si tiene una mascarilla Venturi, ah, pues perfecto. Perfecto, le coloco su Venturi a 40% de FIO2. Ah, pero si lo que usted tiene es cánula nasal, ah, pues su cánula nasal a 4 litros por minuto. ¿Listo? Lo que tenga, digamos. Listo, vamos a canalizar dos venas, pues catéter número 14 y 16, porque pues aquí lo que vamos a colocarle a la paciente es sangre, líquido, pues que es el pilar de este manejo. Acuérdese que el cuerpo humano no soporta pues mucho tiempo una caída muy alta de la presión. Tomar muestras de sangre. ¿Qué muestras de sangre es lo que nosotros tenemos que tomar? Ah, pues tenemos que saber de la paciente hemograma, pues hemograma no digamos, hemoglobina, hematocrito y plaquetas, es lo que nos interesa pues del hemograma. Hemoglobina, hematocritos y plaquetas. Eso por un lado. Por otro lado, se supone que a estas alturas nosotros ya debemos saber la hemoclasificación de la paciente. Si no sabemos, pues habría que saber hemoclasificación de la paciente. Las pruebas cruzadas, ¿para qué? Pues para el tema de la transfusión de sangre si toca, y además las pruebas de coagulación, o sea, PT y PTT. ¿Listo? Entonces le hacemos muestra de sangre para eso. Hemoglobina, hematocrito, plaquetas, pruebas cruzadas, hemoclasificación y pruebas cruzadas, y las pruebas de coagulación.
¿Listo? Y de entrada a la paciente le vamos a colocar 2000 mililitros de cristal. No nos interesa, después que usted activó el código rojo, entonces a su paciente usted le va a colocar los 2000 mililitros de cristaloide de entrada. ¿Listo? Calentados obviamente a 39 grados centígrados. ¿Cómo lo va a calentar? Como pueda. O sea, con lo que tenga, pues, como pueda tampoco, no. Como lo que tenga usted en su institución. Pues generalmente con microondas, bueno, con electrodos, bueno, como lo que tenga usted a disposición en su institución. ¿Listo? Microondas, pues qué rápido. Podemos utilizar. Listo, ahora sí, después de esto, entonces ahora sí clasificamos otra vez el shock y continuamos la reposición. Después de haberle puesto estos 1000, continuamos la reposición 3-1, es decir, por cada mililitro de sangre que la paciente haya perdido, de acuerdo a la clasificación que hagamos, de acuerdo a la clasificación del shock que hagamos, pues tenemos que reponer 3 mililitros de líquido. ¿Listo? Si el choque es grave, pues no vamos a colocarle líquido, sino que de una vamos a colocarle glóbulos rojos. Ahora, colocamos de entrada 2 unidades de glóbulos rojos. Ya sabemos que esto, pues lo ideal es que coloquemos glóbulos rojos, digamos que con pruebas de reacción cruzada, ¿no? Que ya tengan pruebas de reacción cruzada. Si no, pues colocarle, eh, digamos, lo que tengamos en el banco, que tengamos en el banco de sangre, glóbulos rojos que sean, digamos, acorde con la hemoclasificación de la paciente en cuanto a RH y grupo sanguíneo. Y si no hay, pues colocarle O negativo. ¿Listo? En el peor de los casos, pues O negativo. Listo, pues hay que mantener la temperatura porque ya sabemos que la hipotermia nos complica más el cuadro y nos puede aumentar el riesgo de coagulación intravascular diseminada. Entonces hay que mantener la temperatura, mantener cubierta a la paciente, evacuar la vejiga pues y medir la eliminación. Y tenemos que diagnosticar y tratar la causa. Esto por eso debemos tener un equipo, ¿no? Porque esto lo vamos a repartir entre el equipo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Cómo? ¿Quién lo va a hacer? ¿Y cómo es la cosa? ¿Listo? Entonces tenemos que diagnosticar y tratar la causa. Ya nosotros vimos todas las causas. Ya sabemos que si estamos en una hemorragia el primer trimestre, ya sabemos que es aborto, ectópico, bueno, lo que ya dijimos, hemorragia de la segunda mitad de la gestación ya sabemos y si es posparto, pues ya sabemos. ¿Listo? Y tratar la causa. Tratar la causa. Porque no, esto es simplemente para estabilizar a la paciente y mantenerla viva, que no se nos muera. O sea, mantener la presión, que la paciente no se nos muera. Pero si no tratamos la causa, pues el sangrado no va a parar. Pero debemos tratar la causa. ¿Listo? Ahora, supongamos que la paciente mejora. Entonces, si la paciente mejora, ¿qué hacemos? Pues continuar la vigilancia. Vamos a continuar vigilancia, signos vitales, haciendo pues las maniobras de mantener el tono uterino, signos vitales, ver la perfusión de la paciente, ver los signos de shock, o sea, clasificar a la paciente otra vez, ¿sí? Estar pendiente pues de eso, principalmente durante las primeras 2 horas, generalmente cada 15 minutos tenemos que estar evaluando a la paciente. ¿Listo? Ahora, si la paciente no mejora, entonces ya pasaron los primeros 20 minutos, la paciente no mejoró, entonces tenemos dos opciones. Una es remitir a la paciente. ¿Listo? Remitir a la paciente a un nivel mayor de complejidad. Si estamos en un nivel 1, pues un nivel 2 o 3. Cuando vamos a remitir a la paciente, pues obviamente debe ser en el transporte adecuado, o una ambulancia que vaya con personal capacitado, es decir, personal que sepa pues de reanimación y eso, y que vaya pues con sus líquidos endovenosos, que es el pilar de tratamiento, y los medicamentos pues en caso que la paciente los necesite. ¿Listo? Ahora, si usted es el de nivel 2, es decir, si a usted le llegó la paciente, a paciente que le remitieron del nivel 1, se la remitieron a usted, pues usted le toca asumir. ¿Listo? Entonces, asuma, bueno, si la paciente tiene shock grave, pues usted le va a transfundir sangre. Sangre, los parámetros que dijimos anteriormente. ¿Listo? En la mayoría de los casos, se supone que la paciente, yo le transfundo sangre, ya no líquidos, líquido endovenoso, sino sangre. La paciente mejora, entonces ya sigo con mis líquidos de sostenimiento, 300 mililitros por hora. Hago las actividades pues para mantener la hemostasia, o sea, para evitar que el útero siga sangrando, o sea, los masajes, los uterotónicos. Listo, pues dependiendo de cada paciente. Monitorizar la respuesta clínica, es decir, voy a estar evaluando a la paciente, lo que les decía, cada 15 minutos durante las primeras 2 horas. Se supone que con esto, ahora sí, con esto la paciente no mejoró, sino que la hipotensión persiste, ¿yo qué tengo que hacer? Reevaluar la volemia, ¿listo? O sea, ver la clasificación del shock y considerar, porque ya estoy viendo que no me funcionaron los líquidos, no me funcionó la sangre, entonces ya debo pensar en que de pronto esta paciente necesita tratamiento inotrópico o vasopresor, es decir, mejorar la fuerza de contracción del corazón o producir vasoconstricción. ¿Listo? Para aumentar la presión. ¿Listo? Esto ya, pues, digamos, en manejo más especializado. Y también, pues, hay que considerar la necesidad de cirugía o de terminar el embarazo, ¿sí? Esto, pues, ya es manejo, obviamente, más especializado, ya ligar, pues, las arterias uterinas. Bueno, en fin, esto ya viene a otras cosas. ¿Listo? Ahora, supongamos que hicimos esto, nuestra paciente mejoró, bueno, ¿qué hacemos? Pues continuar la vigilancia. Si no mejoró, pues ¿qué tenemos que hacer? No hay mejoría o yo no tengo las condiciones para hacer esto, es decir, a mí me llegó la paciente remitida, yo no tengo las condiciones para hacer esto, ¿qué tengo que hacer? Pues remitirla a otro nivel de complejidad.
¿Listo? Y en este otro nivel, pues ya la cosa, bueno, se ve un poquito pixelada esta imagen. Ya la cosa, esto no lo puse en detalle porque pues ya es un manejo más complicado, ya hay que vigilar, pues la paciente puede tener coagulación intravascular diseminada, entonces tenemos que corregir esa coagulación intravascular diseminada porque la paciente puede requerir cirugía. Entonces, antes de la cirugía tenemos que corregir eso, tenemos que vigilar pues estos parámetros, PT, PTT, plaquetas, el dímero D, fibrinógeno, corregir el estado ácido-base. Generalmente estas pacientes lo que van a tener es una acidosis metabólica por aumento de la producción de ácido láctico. ¿Listo? Generalmente, aunque puede también haber una acidosis por aumento pues, del CO2. Vamos a iniciar colocar sangre, aunque a estas alturas lo más probable es que ya hayamos colocado sangre a la paciente, ya lo que dijimos, la sangre pues tiene que ser específica, con pruebas de reacción cruzada. Si no, pues lo que ya les dije, sangre específica a la paciente, el biotipo, o si no, pues O negativo, si no hay, en caso de que no haya. ¿Listo? Con esto se supone, si la paciente mejora, pues hacemos lo mismo, mantenemos los 300 mililitros por hora, las actividades de hemostasia. Si no mejora, pues tenemos que ver lo mismo, cirugía, si la paciente necesita cirugía, o evaluar pues si la paciente necesita ser ingresada a una unidad de cuidado intensivo, que es lo más probable. Si ya todo esto que hemos hecho no ha dado resultado, pues la paciente ya debe estar en cuidado intensivo. ¿Listo? Bueno, y por último, la prevención, esto lo pudimos haber hablado, digamos, antes del tratamiento, la prevención. La única maniobra de prevención, aquí pues estamos hablando de hemorragia postparto, esto que es la principal causa pues de este problema. Entonces, la única maniobra de prevención es el manejo activo del tercer periodo, es el manejo activo. ¿Listo? ¿Y cómo vamos a hacer el manejo activo? El manejo activo, pues que es otro capítulo, pero digamos aquí pues resumido, esto es tomado de las guías de atención pues, de emergencias obstétricas del CLAP, del Centro Latinoamericano pues, de Perinatología. Perinatología, ellos lo que recomiendan que es aplicar pues oxitocina, 10 unidades de oxitocina. Nosotros estamos acostumbrados a ver la oxitocina con X, pero pues también se puede escribir así, oxitocina. O ergometrina, digamos, se recomienda utilizar mejor oxitocina pues porque tiene menos complicaciones, ¿listo? Pero menos efectos adversos, digamos. Pero pues si no hay oxitocina, pues ergometrina. ¿Listo? Incluso también podemos utilizar misoprostol. Lo ideal es que en una institución haya las tres cosas, oxitocina, ergometrina y misoprostol. ¿Listo? Y de acuerdo al caso, pues lo vamos a ir usando. Esto ya sería otro capítulo, pues. ¿Listo? El clampeo del cordón, digamos lo que recomienda el CLAP, es que se haga una vez haya dejado de latir el cordón umbilical. ¿Listo? Que eso ocurre más o menos en unos 3 minutos. La tracción controlada del cordón, no hay evidencia pues de que esto sirva realmente. Hay personas que lo recomiendan, pero pues no hay inversión, no hay evidencia pues de que esto realmente sirva. Al contrario, puede producir más problemas que beneficios. Mira, inversión uterina, rotura del cordón. Y pues el masaje uterino que hay que hacerlo cada 15 minutos durante las primeras 2 horas pues, del puerperio. Esto, digamos, es como prevención. ¿Listo? Prevención. El tratamiento, pues lo que dijimos, que esto pues es efecto único pues que tenemos con efectividad 100% comprobada. Listo, bueno, y busquen el conocimiento siempre, de la cuna hasta la tumba. Ya saben.